Muy buen día, profesora Yulisa Castillo y compañeros todos. Mi grupo, formado por Joel Zapata, Adrián Peña, Adonis Maya y quien les habla, Mayra Navarro, tienen el placer de presentar para ustedes los trastornos de lectoescritura. El trastorno de lectoescritura lo podemos detectar a temprana edad y ocurre cuando una persona tiene problemas para leer palabras o comprender lo que lee. Algunas veces son superados con diferentes técnicas y paciencia por parte del docente, además de la ayuda individualizada. Sin embargo, cada vez son más las personas que llegan a la adultez y viven con este trastorno, haciendo difícil su vida profesional. Hablemos un poco sobre conceptos. ¿Qué es el trastorno de aprendizaje? La definición más utilizada de trastorno del aprendizaje es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinada habilidad académica, ya sea esta lectura, escritura, cálculo, dibujo o cualquier otra, y que ocurre a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno sociocultural sea favorable. Característica esencial. La característica esencial del trastorno se centra sustancialmente en una capacidad inferior a la esperada, dada la edad cronológica del individuo, la inteligencia media y la educación. Además, la perturbación debe afectar de forma significativa al rendimiento académico o a las actividades diarias del individuo. Lenguaje oral versus lenguaje escrito. El lenguaje oral forma parte del bagaje genético del ser humano, por lo que se desarrolla con relativa facilidad y rapidez a pesar de su complejidad. Sin embargo, con el lenguaje escrito las cosas son muy diferentes, ya que no forma parte de nuestro bagaje genético, por lo que nuestro cerebro todavía no está preprogramado para adquirirlo. Por este motivo, los niños aprenden a hablar de forma natural y sin embargo no es normal que aprendan a leer y a escribir sin recibir una instrucción más o menos formal, a través de la cual el cerebro va creando las redes neuronales necesarias para sustentar estas habilidades. Trastorno de lectoescritura. La escritura y la lectura son procesos distintos, pero al mismo tiempo son dos caras de una misma moneda, ya que se valen de un mismo código a descifrar. Sin embargo, los propósitos por los cuales se escribe son distintos de aquellos por los cuales se lee. Definamos el término lectoescritura. Este término representa la relación indisoluble entre los procesos de lectura y de escritura. En una mirada más amplia de lo que significa leer y escribir, de quiénes son lectores y escritores, de cómo se aprende a leer y escribir y de cómo crear contextos educativos que faciliten su aprendizaje y desarrollo. La lectura y la escritura son formas de construir y comunicar significados, de representar ideas, de interactuar con otros. No se trata de identificar o copiar letras o palabras aisladas, ni solamente de dominar aspectos mecánicos como la rapidez. Entre los trastornos de lectoescritura más conocidos o la ramificación más grande que existe está la dificultad de aprendizaje en la lectura, que se llama o que comúnmente llamamos dislexia y hace referencia a una dificultad en el aprendizaje de la lectura que se manifiesta como una dificultad para la decodificación. Los fallos causados por la dislexia terminan afectando muchas veces también a la escritura. Y la disgrafía, que por lo que hace a la escritura, la existencia de la disgrafía puede implicar el acto físico de escribir o la actividad mental de comprender y sintetizar información que se recibe. El trastorno de la escritura básica sería la dificultad física en la formación de palabras y letras. La discapacidad escritural expresiva indica una lucha interna para organizar los pensamientos en el papel. La dislexia. La dislexia se define como dificultad para leer. Cuando los niños están aprendiendo a leer y a escribir en el jardín de infancia y en primer grado, es común que confundan las letras B con la D y el número 6 con el 9, o que confundan otros tipos de palabras.
Es importante aclarar que esto no es un problema de visión, sino que el cerebro está invirtiendo o modificando la secuencia de la información que recibe de los ojos. La mayor parte de los niños supera este problema antes de los 7 años, aproximadamente. Sin embargo, en el caso de los jóvenes disléxicos, los problemas de lectura persisten. Otra forma de dislexia es cuando la mente identifica correctamente la palabra que ve, pero tarda en relacionarla con su significado. Estos adolescentes leen muy despacio y es posible que tengan que releer el material varias veces antes de comprenderlo. Los síntomas de la dislexia. Los signos de la dislexia pueden ser difíciles de reconocer, pero hay algunas señales tempranas que pueden indicar un problema. En las etapas antes de la escuela puede ser que tarda en comenzar a hablar, aprende palabras nuevas a un ritmo lento. En la edad escolar, un nivel de lectura muy por debajo de lo que se espera para la edad, problemas para procesar y comprender lo que escucha, y en adolescentes y adultos, dificultades para leer, incluso para leer en voz alta, y lectura y escritura lenta y dificultosa. La afasia. La afasia es una enfermedad que impide que te comuniques, puede afectar tu capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. La afasia suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad que causa daños progresivos y permanentes. La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral. Los síntomas de la afasia pueden ser hablar con oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras irreconocibles, no comprender conversaciones de otras personas y escribir oraciones sin sentido. La disortografía. Es un trastorno de la capacidad de escritura que se manifiesta en los niños como una dificultad para transcribir las palabras de forma correcta y seguir las normas ortográficas. Por lo tanto, presentan dificultades tanto para asociar el sonido y las grafias como para integrar dichas normativas. Este trastorno suele afectar a niños que también sufren otros retrasos o trastornos del lenguaje oral o escrito. Los síntomas de la disortografía. Las faltas de ortografía, la confusión en el uso y correspondencia de los artículos y la omisión de los acentos. La dislalia. Es un problema de pronunciación que implica una articulación o dicción inadecuada de ciertos fonemas. Puede ser de 4 tipos. Simples, que quiere decir la incapacidad de pronunciar un fonema. Múltiple, que es la incapacidad de pronunciar 2 o más fonemas. Otentotismo, incapacidad de pronunciar todos los fonemas. Y afín, incapacidad de pronunciar todos los fonemas que requieren el mismo punto de articulación. Los síntomas de la dislalia. Normalmente a partir de los 5 años los niños ya pronuncian totalmente bien y sin ninguna dificultad todos los fonemas, aunque en ocasiones la R puede costar un poco más de tiempo. A partir de esa edad, la dificultad grave para pronunciar ciertos fonemas o palabras es un síntoma clave de la dislexia. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Siguiendo con la presentación de los trastornos de lectoescritura, ahora veremos lo que son las causas. Una de las causas es la herencia genética. Investigaciones científicas respaldan el concepto de que existen factores de riesgo desde el nacimiento del niño y que estos suelen ser más frecuentes en familias con antecedentes de trastornos de lectura y escritura. Estos estudios afirman que cerca de un 40% de las personas disléxicas tienen hermanos con la misma condición y la cifra aumenta aún más a un 49% con relación a sus padres. Esto quiere decir que existe un gran porcentaje, casi un 50%, ¿verdad? Una gran posibilidad de que el niño salga con este trastorno.
Otra de las causas es la causa neurológica. Sabemos que existen diferencias notorias y significativas en la respuesta de las áreas cerebrales relacionadas a la lectura en las personas con estas afecciones. Este tipo de respuestas pueden ser causadas por un déficit en los procesos neuronales que impiden la organización de la información para transmitirla e interpretarla. Estos son procesos muy complejos neurológicos a nivel neuronal que afectan al niño, ¿verdad? Y que pues le dificultan la habilidad para escribir o para interpretar alguna lectura. Entonces hay que detectar pues de manera temprana cuando el niño presenta este tipo de trastorno para pues que reciba la ayuda adecuada. Otra de las causas es el desarrollo prenatal y parto. Aquí el niño pues se ve afectado directamente por la alimentación de la madre, si consume o no drogas, y si presenta algunas enfermedades crónicas. También el peso del niño al nacer, la falta de oxígeno y pues las semanas de embarazo que tenía la madre. Ahí se determina si el niño era o no era prematuro, y pues todos estos aspectos pues influyen en lo que es el trastorno de la lectoescritura. Otra de las causas es el desarrollo en los primeros años del niño. Sabemos que los primeros años marcan la diferencia en el desarrollo de la lectura y la escritura, considerando, ¿verdad?, las características del entorno en que el niño crece. Pueden ser factores externos que influyen, familiares, puede ser la parte económica y pues otros aspectos muy importantes como es la alimentación del niño, la falta de atención por parte del adulto. Todo esto influye, ¿verdad?, en este trastorno. Causas psicomotrices. No todos los niños desarrollan sus habilidades psicomotrices al mismo tiempo. Esto en ocasiones sucede cuando el infante no ha alcanzado la coordinación necesaria en los movimientos del brazo, de la mano. Esto puede traducirse claramente en problemas para escribir, problemas para la escritura. Todo esto son cosas que se deben detectar en el niño para así ayudarlo, ¿verdad? Y darle las herramientas necesarias para que él pues pueda ejercer mejor y pasar con dificultad estas limitaciones psicomotrices que tiene. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento de estos trastornos de lectoescritura. En el tratamiento nos dice que la detección temprana de estos trastornos es la clave, ¿verdad?, para que el niño reciba el tratamiento que necesita, como ya lo había mencionado anteriormente, para brindarle las herramientas necesarias para que pueda avanzar más en la lectura, en la escritura y en su formación académica personal. Estos tratamientos incluyen el fortalecimiento de habilidades del niño para que éstas sean aprovechadas para su propio beneficio. El asesoramiento individual, familiar, claro que es algo fundamental, ¿verdad?, para que se le pueda dar el tratamiento al niño. Se pueden crear adaptaciones curriculares según las necesidades del estudiante, terapias cognitivas especializadas, fonoaudiología, psicopedagogía, psicoterapia. Todas estas son formas de ayudar, ¿verdad?, al niño cuando se le detecta este tipo de trastorno. Ejemplos del trastorno de lectoescritura. Respecto al área de escritura. Alteración del orden de las letras de manera total o parcial. Esto quiere decir que el niño o joven tiende a alterar el orden de algunas letras o todas en palabras, oraciones, etc. Problemas en la orientación de los trazos de ciertas letras. Más que nada es porque a veces los niños no escriben de una manera orientada y los trazos se notan más, o sea que tienen equivocaciones en ciertas letras con sus trazos.
confusión de letras similares, como por ejemplo PB, Q, DB. Aquí más que nada confunden casi siempre la B con la D, la Q con la P, o viceversa. Y algo que pasa muy común, pero ya eso no es culpa del estudiante, sino del profesor, que les enseñan que la B y la B pequeña, cuando eso es un error, porque debería ser enseñada como B y V para que no haya confusiones. Torpeza y falta de coordinación manual. Más que nada es cuando el niño eh, no tiene una buena coordinación para escribir, escribe mal, no usa los signos como tienen que ser. Se nota porque en verdad no tiene una coordinación, como que si no supiera escribir. Postura inadecuada tanto del niño como del papel a la hora de escribir. Esto va más con la forma en la que uno agarra el papel y uno se sienta al momento de escribir, porque hay veces que los estudiantes de la pereza que tienden a usar un brazo como almohada, por decirlo así, y escriben así, cuando eso no debería ser así. Exceso de tensión o falta de la misma a la hora de escribir. Eh, También pasa muy seguido que los padres o profesores le ponen mucha presión al estudiante al momento con su letra, que les exigen que esa letra tiene que ser hermosa, que tiene que escribir perfecto cuando no tiene que ser así. Tú tienes que enseñarle paso a paso cómo se escribe y así él va desarrollando una manera de escribir mucho mejor. Múltiples errores a la hora de escribir, omisiones, sustituciones, inversiones o adiciones. Cuando escribe, quita unas palabras, sustituye otras, sustituye unas letras, sustituye otras cosas, añade letras que no tienen que ir. O sea, más que nada es ahí donde tiene que estar el profesor para enseñarle y ayudarle, porque en verdad eh, no regañarlo, porque eso también pasa que no, que ya te equivocaste y que no sé qué cosa. Y bueno, en cuanto al área de la lectura. Deterioro en la lectura. Deterioro en la lectura es como cuando el niño ya no está perdiendo la práctica más que nada al momento de leer. Le gusta, o sea, lee pero no de manera concurrida y bueno. Rendimiento significativamente inferior al esperado en relación a sus características personales y escolares. Presentar dificultad para distinguir algunas letras o para leerlas en el orden adecuado. Más que nada es porque el estudiante tiende a leer palabras o las letras al revés o no las lee como tiene que ser, las lee distinto, pues no como debería ser. Como conclusión, podemos mencionar que para el niño el desarrollo adecuado de los procesos de lectura y escritura son aprendizajes esenciales que determinan su eficacia en los procesos académicos y potencian la comunicación con los demás. Hoy en día, la detección de posibles dificultades en estos procesos de aprendizaje en las aulas debería ser una necesidad de primer nivel para poder brindarle al niño la atención que necesita. Como recomendación podemos mencionar que aquellos niños que tengan alto riesgo, es decir, con antecedentes familiares u otras implicaciones de padecer de trastornos de lectoescritura, deben ser tratados lo más temprano posible, a fin de prevenir posibles fracasos escolares y que se vean efectos perjudiciales en la motivación para aprender. Conclusiones. Enseñar a leer y escribir, así como enseñar a pensar, es educar para la esperanza de una mejor calidad de vida. Recomendaciones. Priorizar la enseñanza de la lectura y escritura, ya que un niño adulto con un trastorno de este tipo puede llegar a serle un problema en su trabajo o en el caso del niño que le hagan hasta bullying. En conclusión, los trastornos específicos del aprendizaje son un grupo de padecimientos que dificultan diferentes procesos en los niños, como lo son la lectura, escritura, lenguaje, audición, realización de cálculo. En el caso del trastorno del que le estamos hablando, de la lectoescritura, puede interferir en el aprendizaje del niño
por lo que es de suma importancia, ¿verdad?, detectar temprano y brindarle las herramientas y la atención necesaria para que él pueda mejorar sus habilidades y ayudarlo a que salga adelante en su vida. Recomendación: es importante, muy importante, que los padres le brinden la atención y el apoyo necesario al infante, ya que este es un pilar fundamental para que el niño pueda recibir un tratamiento oportuno y eficaz que le permita el fortalecimiento de sus habilidades y claramente para su formación académica y personal. Recomendación: este tipo de trastorno se debe tratar a edades tempranas para así utilizar técnicas que el estudiante pueda superar por sí mismo. Para esto es necesario un personal capacitado tanto en el área de conocimiento del problema como en manejar adecuadamente las diferentes técnicas para ayudar al niño a superar estos problemas. Muchas gracias.